días a todos. Hoy es jueves, día 16 de diciembre. Estamos en la semana tercera del tiempo de Adviento y estamos a las puertas de comenzar la llamada novena de la Navidad, o las ferias privilegiadas, o las antífonas de la O, así se conoce a la liturgia, que comienza, ya digo, mañana, día 17, del 17 al 24, las antífonas especiales, ¿no? Ya hablaremos mañana un poco de ello. Hoy todavía es el tiempo del Adviento, digamos el camino habitual, y es jueves eucarístico y sacerdotal, siempre con esos subrayados que nos invitan a una mayor cercanía con la presencia real de Cristo en la Eucaristía y lo que significa la participación plena en la Eucaristía y comulgar con el Señor, algo tan grande, tan hermoso, que a veces trivializamos o lo hacemos rutinario, ¿no? Y por eso es importante que tomemos conciencia que estamos recibiendo al propio Dios, ¿no? Y la oración por las vocaciones, que tanto necesitamos. Si se acaban las vocaciones, si se acaba el sacerdocio, no tendremos Eucaristía. ¿Quién va a consagrar? En fin, es un problema grave, grave. Y estamos viendo como en nuestra diócesis, por ejemplo, vamos año tras año con un solo ordenando. Este próximo será, pues eso, David, el diácono, el que, si Dios quiere, pues accederá al sacerdocio, ¿no? Uno solo, para una diócesis que tiene algo más de 1 millón de habitantes, ¿no? Necesitamos sacerdotes. La media de edad cada tiempo está subiendo, claro está, y somos insuficientes. Roguemos al dueño de la mies y valoremos la vocación sacerdotal. Aunque el mundo solo valore la eficacia de trabajos altamente remunerados, nosotros apostamos por prestarle las manos a Dios, la voz a Dios, y por ser presencia de Dios en medio de este mundo, llevando el consuelo, la paz, llevando la palabra de Dios, llevando la Eucaristía, llevando los bienes más hermosos que se pueden llevar, ¿no? Pues no dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales y no dejemos de pedir por los sacerdotes para que seamos verdaderamente santos, entregados, disponibles y con verdadero espíritu de servicio y que seamos pues amables, afables con todos. Bueno, ahí tenemos también, ya digo, mucho campo para la oración. Texto del Evangelio de hoy, Lucas 7, 24 al 30. En realidad, el Evangelio sería el elogio de Juan el Bautista. Se podía titular así, ¿no? ¿Qué dice Jesús acerca de Juan? Pregunta, ¿no? Primero, ¿qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una persona voluble, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, que una persona completamente desorientada, veleta, ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? O sea, un hombre de apariencia de alto copete, de que no vive realmente pues cerca de la gente, sobre todo de los que sufren. Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales, ¿no? La pobreza es una coherencia de vida, la austeridad es una coherencia de vida en quien realmente quiere seguir al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo que más que profeta. Cada uno de nosotros, como hemos dicho muchas veces, estamos llamados también a ser profetas, no porque adivinemos el futuro o porque hagamos predicciones, ¿no?
Profeta es aquel que habla en nombre de Dios, que señala dónde está el bien y la bondad, que ayuda a los demás, que es voz de la justicia, de la verdad. ¿eh? También todos nosotros, por el bautismo, se nos signó con el Santo Crisma diciéndonos para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre sacerdote, profeta y rey. No ocultemos la profecía, no la denigremos, no hagamos de nuestra fe una fe adormecida o una fe entumecida o una fe solo de sacristía, sino una fe sobre todo que se compromete. Como Juan, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Cada uno de nosotros, durante este tiempo del Adviento, estamos siendo invitados a ser mensajeros que preparan el camino, que preparan el corazón, la casa, el ambiente, la parroquia, la comunidad, tu propia persona. Juan era grande, muy grande, y así lo dice el Señor, ¿no? Aunque él dice, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ser pequeño, ser sencillo, ser humilde. Todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo, porque Juan era un hombre en ese sentido incontestable, por su forma de vivir, por su forma de hablar, por su forma de enfrentarse a los problemas, a los reyes de aquel momento, a Herodes, un hombre libre y un hombre con una voz que era eso, sobre todo libre y justa, ¿no? Pero dice el texto del Evangelio, pero los fariseos y los maestros de la ley, aquellos que estaban aferrados a sus costumbres, a sus modos y maneras y que tenían incluso, sí, la ley, pero la ley a su servicio, ¿no? No habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Ojo, no frustremos también el designio de Dios sobre nosotros, que es un designio de santidad. Nos ha llamado en la persona de Cristo a ser santos, a ser intachables, a vivir de acuerdo a nuestra fe y a nuestras opciones, ¿no? Las gentes que iban a recibir el bautismo de Juan no eran precisamente la florinata de la sociedad de su tiempo. Habría sus más y sus menos, claro, pero no eran los mejores. Incluso publicanos, que eran odiados, había entre ellos. Todos vieron en Juan un profeta creíble, no solo por su palabra, sino también por su estilo de vivir. Les motivaba el deseo del cambio. No así los fariseos y los maestros de la ley, que se creían los mejores, y por esto frustraron el designio de Dios para con ellos. Para acoger la venida de Dios a nuestras vidas, hay que pedir humildemente, gustar la gracia de sentirnos pueblo de Dios, con humildad, con sencillez, con austeridad, y no como aristócratas del espíritu, que contemplan displicentemente a los demás, ¿no? En su soberbia, en su engreimiento. Ese no puede ser camino para llegar a Dios, ni para que Dios llegue a nosotros, ¿no? Allanemos los senderos, hagamos posible, con la humildad, con la sencillez, que Dios pueda tocar nuestro corazón, nuestra vida, y nosotros llegar a tocar y a sentir el amor de Dios. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Virginia Centurione. Virginia Centurione Bracelli. Aunque sintiera en su ánimo la vocación religiosa ya desde la tierna edad, Virginia Centurione no logró convencer a sus padres, gente de alta alcurnia, de tener una predisposición para la vida religiosa. Por tanto, a los 15 años
la dieron en matrimonio a Gaspar Bracelli, que perteneció también a una familia de tradición ilustre. Fue una boda muy infeliz. Gaspar fue un joven con muchos vicios y murió prematuramente, agotado por sus excesos, solo 5 años después. Virginia trató de reconducirlo a Dios y le ayudó durante su última enfermedad. El día de su muerte, Virginia pronunció un voto de castidad y decidió transcurrir el resto de su vida criando las dos hijas pequeñas y ayudando a las personas en miseria o en pobreza. La Italia septentrional fue invadida por continuas guerras y hubo miseria en todo sitio. Virginia entendió la justa dirección que habría tomado su vida. Cuando vio una niña abandonada en la calle, acompañó a la niña a su casa, donde aprendió que las jóvenes siempre vivían un gran riesgo. A menudo fueron humilladas y no tuvieron un futuro, sino como prostitutas. No fue difícil encontrar otras jóvenes en aquella situación. Por tanto, Virginia las reunió y abrió una escuela para ellas. Cuando las hijas se casaron, dedicó toda su vida y todos los recursos financieros a la escuela y fundó la Orden de las Monjas de Nuestra Señora del Refugio en el Monte Calvario para formar a los enseñantes. Fundó una segunda escuela en un ex monasterio, luego una tercera y una cuarta. Uno de este, al menos, llamada El Refugio, estuvo bien conocida en Génova. Virginia murió el 15 de diciembre de 1651. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 22 de septiembre de 1985 y proclamada santa también el 18 de mayo del 2003. Génova, Virginia Centurione Bracelli, viuda que entregada a servir a Dios, acudió en muchas maneras en ayuda de los pobres, sustentó las iglesias rurales e instituyó y sujetó la obra de la misericordia, ¿no? Sobre todo con los más pobres, y fundadora, ya digo, de las religiosas de Nuestra Señora del Refugio en el Monte Calvario. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa Virginia Centurione. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, os quiero.